pero no precisamente por el camino indicado en las hojas que aquí veo. Serepindia, de un origen anglosajón evidente, y cuya relación con Ceilano y Sri Lanka no niego, yo lo he leído en textos que debería llamar de carácter literario, a falta de otra definición de un autor, tal vez de habla española. Me refiero al, llamémosle, antropólogo y chamán Carlos Castaneda, cuyo lugar de nacimiento nunca se supo, pero puede muy bien ser hispanoamericano y hablar español habitualmente. Me consta por Octavio Paz de Trato. Y emplea esta palabra, sin duda procedente de inglés, porque era antropólogo formado en la UCLA, en la Universidad de California, en Los Ángeles, en un sentido distinto y en un tipo de textos diferentes. Otro problema es en qué idioma escribía Elena Castaneda. Él decía escribir en inglés y traducir al español. Hay razones para pensar que escribía en español y era traducido al inglés. Muchos datos sobre Castaneda están en gran oscuridad. Se sabe mucho de su personalidad, pero sin duda se distingue en este sentido, distinto del que aquí vemos, y que sería muy fácil rastrear en la extensa obra de Castaneda en castellano. Tiene un campo semántico diferente y se refiere más bien a algo relacionado con el encuentro de un ser que es proyección interior de uno mismo, que llama el nahual. Esto pertenece a la vida del campo del chamanismo, de la antropología y de la brujería. Esto está en obras literarias de cuyo valor no cabe dudar, sigue su verdad científica, si es que cabe hablar de eso en el libro sobre brujería antropológica. Yo no haya reflejado esto en los ejemplos que aquí veo. Sin embargo, yo descubrí esta palabra en Castaneda, el cual escribió no menos de 6 libros en los que emplea con habilidad, y en sus últimos años de modo creciente. Es cierto que el caso de Castaneda es problemático, pero hay mucha documentación sobre un ensayo extenso de Octavio Paz, sus propios libros que ignoraban en qué idioma de verdad fueron escritos, y me gustaría pensar que habría que tomar algo por esta dirección, vaciar en la medida de lo posible el texto en español de Castaneda, porque esta acepción no la encuentra aquí. Don Juan Luis Herrera. Muchas gracias, director. No sé si es un caso de chiripa o de serendipia, pero cuando vi que esta papeleta se había presentado en un pleno que yo no estaba, le comuniqué al director que precisamente en el discurso de ingreso de don José III, que se va a celebrar el próximo día 18, él utilizaba la palabra serendipia y uno de los censores de la academia le hizo ver que no estaba en el diccionario. Entonces, hablando con él, por lo que yo le he de contestar, quedamos en que, lejos de dar la palabra, íbamos a tratar de ella en el acto de ingreso del profesor III. Serendipia viene de serendipity, serendipity es una palabra muy utilizada y muy famosa en inglés, incluso ha habido una película recientemente y es común en los sectores científicos. Y hay libros enteros, aquí tengo uno de 400 páginas de historia de la serendipity. Y en la comisión nuestra, que estaba don Víctor García de la Concha hace ya 4 años, hablamos de esta palabra y don Francisco Ayala explicó que no necesitábamos hablar de la serendipia porque la serendipia era la chiripa española. Yo creo que para la audiencia y para el pleno puede ser interesante saber que la palabra es un invento directo de Siroras Walpo, nada menos que en 1754, que se inventó la palabra tomando el nombre de serendipia de un cuento persa, Los 3 príncipes de Serendip, y hablando, este cuento narra que los príncipes de Serendip encuentran cosas que no buscan, averiguan cosas que no están buscando. A partir de ahí, y por un tema que no viene al caso, él dice, este descubrimiento, que tiene que ver con esto artístico, es de los que yo llamo de serendipia. A partir de ahí, desde 1754 hasta prácticamente 1889, la palabra no aparece en los diccionarios, pero la mantienen los coleccionistas de arte y los bibliófilos, puesto que Walpo era un coleccionista de arte. Y aparece porque se publica la correspondencia privada de Walpo en 1863. Entonces, la pregunta es, la serendipia es lo que se llama una sagacidad accidental, una casualidad favorable, que es la chiripa, es exactamente, prácticamente igual lo que dice la chiripa.
Y además, lo que ponen de relieve los estudiosos es que gran parte de los descubrimientos científicos que el profesor Sánchez podría ratificar se producen por serendipia. Incluso Humberto Eco dice que el descubrimiento de América es un hecho de serendipia, puesto que Colón no buscaba América, buscaba las Indias Occidentales. Y a partir de 1930, la palabra se extiende en inglés en todos los círculos científicos. Entonces la pregunta es si chiripa viene de serendipia, porque nadie sabe la etimología de chiripa. Lo que pasa es que la palabra chiripa aparece en el diccionario español antes que la palabra serendipity en el diccionario inglés. Concretamente aparece en 1832, un año antes de que se publicara la correspondencia privada de Walpole, lo que no quiere decir que no se conociera la palabra oralmente en los círculos científicos, etcétera, que hubiera podido transformarse quizás en chiripa. Hay cientos de artículos en Internet, sobre todo de autores latinoamericanos, que dicen que chiripa viene de serendipia y que es una palabra que no necesitamos incorporar al diccionario porque tenemos chiripa. Pero desde mi punto de vista no hay ningún documento ni prueba eficaz que demuestre que efectivamente la etimología de chiripa es serendipia. Muchas gracias, don Juan Luis. Como ustedes pueden comprobar, la tradición en la academia de 300 años es que nos tratamos todos de usted, por lo menos dentro de las sesiones, claro. Sería conveniente que el señor secretario diera lectura a las acepciones de la palabra. Sí, serendipia se trata de una incorporación de una nueva palabra al diccionario y hasta el momento nuestros trabajos han conducido a lo siguiente: serendipia, adición de artículo, adaptación del inglés serendipity, palabra formada a partir de Serendip, hoy Sri Lanka, por la existencia de una fábula oriental titulada The Three Princes of Serendip, los tres príncipes de Serendip, cuyos protagonistas encuentran continuamente cosas que no estaban buscando. Femenino, primera acepción, descubrimiento afortunado que se produce inesperadamente de manera accidental o casual. Y segunda acepción, en la actividad investigadora, facultad de descubrir inesperadamente algo distinto de lo que se buscaba y de percatarse de su importancia. Eso voy a parar. Esta segunda sección describe casi por completo lo ocurrido en Castaneda. Era un antropólogo que investigó sobre el terreno los brujos de Nuevo México para terminar abandonando la antropología por la brujería. Lo que ocurre es que no sé si a eso cabría más de actividad investigadora. En su origen sí, su desenlace es todo lo contrario. Es el antropólogo convertido en brujo a llevar a cabo el trabajo de campo. Pero de eso parte toda su obra extensa y, a mi juicio, de un valor literario evidente. Y sin la menor duda en esto. Él quiere documentarse sobre los brujos y se convierte en brujo en vez de publicar tesis doctorales sobre antropología y brujería. Muchas gracias. Termino con la lectura de chiripa. Chiripa sí que está en el diccionario. Entonces aquí lo que se propone es una enmienda de artículo por la cual sería primera acepción coloquial carambola, casualidad favorable, y segunda poco usada en el juego de billar, suerte favorable que se gana por casualidad. Existe también una tercera acepción en Venezuela, especie de cucaracha. Don Juan Luis. Yo creo que la definición está mal porque la serendipia no es el descubrimiento afortunado. Ni siquiera es la facultad, aunque posteriormente podría entenderse que es la facultad. Es, desde el principio, y tal como se utiliza en términos científicos, es una sagacidad accidental. O sea, no es lo que se descubre, sino el hecho, la facultad de descubrirlo accidentalmente. Por lo tanto, el descubrimiento de América no es una serendipia, según Humberto Eco. El descubrimiento de América es un hecho serendípico o un hecho de serendipia. Ya está, me dice don Víctor, facultad de descubrir accidentalmente algo que no se buscaba y de percatarse de su importancia. Pero es que esa es primero no es la facultad, es el hecho. Pero podría ser la facultad también, pero lo que no es el descubrimiento afortunado. O sea, esa primera acepción está mal. Don Víctor, yo señalaba el otro día al comenzar la discusión que nos faltaban, como siempre, es necesario, la documentación de
cuántas veces aparece y en qué nivel aparece, es decir, si es un término científico, que sale en todo el tiro de cámara jugando con el móvil, en el ámbito científico, de la investigación, de la brujería, si es coloquial, etcétera. No, de coloquial nada. Nada, coloquial, Digo precisamente de coloquial nada, precisamente por eso, porque si de coloquial nada, no podemos perder de vista que nuestro diccionario debe recoger lo que es de uso ordinario, aunque sea naturalmente en el campo científico. Yo ahí simplemente lo que pido es que se analice la documentación para ver hasta qué punto es exclusivamente un término científico, bien que usado ampliamente o menos ampliamente. Simplemente documentar eso. Hay todo un cuerpo extenso de léxico y doctrina que podemos tomarnos en serio, ¿no? Lo que le iba de Castaneda, que es muchísimo. Y podemos dudar de en qué idioma fue el que escribió originalmente. Nadie sabe eso porque no sabe ni siquiera dónde nació. Como los brujos borró sus huellas. Algunos le creen nació en Perú, otros en México y otros en Brasil. Sea como fuere, de ahí derivan un uso muy extenso, más que científico y antropológico, un uso de carácter poético, místico, que es un cuerpo de doctrina muy amplio, pero se ciñe al campo de quienes crean en esto, que no es tampoco nada como la cienciología. Es una mezcla extraña de antropología vuelta casi en lo contrario y de creación literaria en un idioma que no estamos seguros de si es origen en español o inglés, pero esto no lo sabemos nunca. Él hablaba español y fingía, o tal vez no fingía, escribir en inglés. Pero de ahí sale, hoy todavía, sus discípulos muy numerosos, conozco más de uno, los tabloides que escriben en la prensa madrileña diariamente, emplean esta palabra, tal vez solo con uso interno en este mundo. Sí, yo quería decir, bueno, en la línea de lo que decía don Víctor, es cierto que estamos ante una palabra peculiar, especial, que sería como muy ilustrativa tal vez de esas palabras que no tienen un uso suficiente. Seguro que si hacemos esa indagación que decía don Víctor, podremos constatar que a lo mejor no tiene un uso suficiente, pero sí que pertenecería a ese otro ámbito de las palabras, que es las palabras que tienen prestigio. Contraponer lo que es el uso suficiente, que es una línea que marca siempre nuestro diccionario, siempre contrastamos la palabra con nuestras fuentes para saber cómo se usa y cuántas veces se usa, para darle entrada en el diccionario. Y luego hay otra variante para atender palabras especiales, y acaso por eso podemos discutir tanto de serendipia, porque es una palabra prestigiosa, ¿no? Es una palabra que en el terreno científico, como decía don Juan Luis, pues indica muchas cosas. Esto a lo mejor don José Manuel Sancerrón nos puede ilustrar, pero me parece que la penicilina se descubrió por serendipia. Muchas gracias. Juan Gil. En primer lugar, una nota etimológica sobre la palabra. Es un compuesto seren, Ceilán, dip, la palabra sánscrita dripa, que es isla de Ceilán. De modo que se equivaldría en español a ceilanidad o algo por el estilo. En segundo término, yo creo que serendipia tiene un defecto, y es que está mal construida en español. Porque si de identity hacemos identidad, de serendipity tendríamos que hacer serendipidad. Con lo cual yo creo que para eso la academia primero tiene que limpiar y después fijar. Y después, para terminar, me resulta muy curioso que el cuento sobre el que se basa, el cuento este de los tres príncipes de Serendip, resulta que los descubrimientos que hacen no los hacen casualmente, los hacen por deducción. Es decir, están actuando como Sherlock Holmes después va a actuar un siglo después. Es decir, que no son descubrimientos fortuitos. Y el propio Wolford, cuando habla de ello, se refiere que estaban haciendo siempre descubrimientos, pero dice por accidentes, no por accidente, por accidentes y por su sagacidad. Es decir, que los accidentes son los hechos
con los que ellos se encuentran y la sagacidad con la que ellos resuelven esos incidentes. De modo que esas eran las dos únicas cosas que tenía que decir. Y por otra parte, estoy muy contento de haber descubierto que en Cádiz se sigue manteniendo el mismo espíritu que tenía la imprenta que publicó, una de las imprentas que publicó la Constitución, que se llamaba La Tormentaria. Muchas gracias, don Juan. Don José Manuel Sánchez Ron. Sí, bueno, varias cosas. La primera, con respecto al comentario de don Víctor sobre si pertenece a lo cotidiano o no el término serendipia. Desde luego, en el ámbito científico, que es un ámbito muy amplio y que penetra todo tipo de actividades, es un término frecuente, muy frecuente, se puede decir coloquial incluso. Y en alguna ocasión, como don Juan Gil ha señalado, pues también no solo se utiliza serendipia, sino serendipiedad. Probablemente es un término feo a mencionar, pero no tenemos control, como usted bien sabe, sobre lo que el pueblo elige a la hora de hablar. Creo que, como dice, me parece haber interpretado a don Juan Luis, podríamos muy bien prescindir de lo de afortunado, descubrimiento que se produce inesperadamente. Yo lo que iba, de hecho, a comentar, porque no en todas las voces de nuestro diccionario, no todas van acompañadas de ejemplos, pero creo que en este caso sí sería la voz serendipia. Y iba a comentar precisamente lo que don Luis Mateo ha señalado. Todo el mundo reconoce y entiende que el descubrimiento de Fleming de la penicilina fue uno de esos descubrimientos inesperados. Naturalmente te tienen que pillar trabajando para hacer la interpretación, está bien claro, pero propongo que en la primera acepción vaya acompañado por un ejemplo que se refiera al descubrimiento inesperado, accidental, por parte de Fleming de la penicilina. Muchas gracias, don José Manuel. Don Pedro Álvarez de Miranda. Sí, muchas gracias, señor director. Yo les rogaría que echen un vistazo a la documentación que acompaña a la propuesta. Por un lado, desde luego, creo sin duda que la palabra debe ingresar en el diccionario. En la sesión del jueves pasado no tenían ustedes un dato que ahora sí tienen, y es que en nuestros corpus, en el CORDE y en el CREA, hay 10 ejemplos de la palabra, y en el corpus del español del siglo XXI que se está elaborando tiene 4 testimonios. Ahora tenemos una herramienta impresionante, como saben ustedes también, que es Google Libros, y en Google Libros, limitando la búsqueda a la palabra española, aparecen 3.170 ejemplos. No es que esos 3.170 ejemplos tengan todos y cada uno de ellos fuerza, pero el dato estadístico, lo que me interesa es el dato estadístico. También es interesante ver que está en todos los diccionarios equiparables al nuestro, en el Petit Robert, en el Zingarelli, por supuesto en el diccionario de Oxford, en todos ellos con una o las dos acepciones equivalentes a las que se proponen, la de descubrimiento casual, accidental, y la de facultad o perspicacia especial para detectar las serendipias, que son dos acepciones distintas. Tal vez la segunda en los textos no sea tan clara como la primera, pero la segunda también tenemos textos de ella, ¿no? Por ejemplo, decir de una persona que tiene serendipia. Si una persona tiene serendipia es que tiene esa perspicacia o esa facultad o ese don para captar las serendipias. Me parece muy bien la propuesta de don José Manuel de añadir un ejemplo. Por ejemplo, el descubrimiento de la penicilina se produjo por serendipia en la primera acepción, pero yo no quitaría el adjetivo afortunado, porque creo que sí que es un descubrimiento del que se deriva algo positivo siempre. Si uno descubre algo horroroso, creo que no lo llamaría serendipia. Muchas gracias, don Pedro. Don Juan Luis. Solo decir que me ha sorprendido que en la documentación del instituto no hay referencia a 3 documentos que yo he encontrado de 3 académicos. En 1988, don Rafael Alvarado ya escribía de la serendipia en una serie de artículos utilizando el término serendipitismo. En los años 90, don Emilio Lorenzo, en su libro Anglicismos hispánicos, hablaba de la serendipia y del serendipitismo y se refería a don Rafael Alvarado. Y posteriormente, don Pedro García Barrero también publicó
a finales del siglo pasado unos artículos hablando de la serendipia, o sea que hay incluso dentro de la casa documentación. Y luego yo he entrado en internet, no hay 4, hay 400 ejemplos de articulistas, blogueros, etcétera y tal, que hablan de la serendipia, y digo, muchos de ellos, casi todos de América Latina, o todos de América Latina, y muchos de ellos insistiendo en que chiripa viene de serendipia, pero muchos, o sea, que yo creo que están equivocados, pero vuelvo a repetir que fue don Francisco Ayala, y probablemente porque conocía ese debate proveniente de México y de Argentina, etcétera y tal, el que me dijo a mí en una comisión que la chiripa venía de la serendipia, la palabra. Muchas gracias, don Juárez. Don Pedro García Barreno. Gracias, señor director. En relación con la apropiación, entre comillas, de la palabra por la ciencia, solamente comentar que el origen de la palabra, la primera vez que se usa, no tiene nada que ver con un hecho científico, sino con una serie de acontecimientos que llegaron a la conclusión de que el duque de York, posterior James III, estaba casado con Lady Hyde. Ese es el origen de Serendipia. De tal manera que, en relación con lo que apuntaba don Víctor de un carácter más general, el origen es mucho más general. Yo la definición que he utilizado es una especie de hallazgo valioso, tiene que ser valioso, afortunado, es un hallazgo valioso, afortunado o casual. Y ese hallazgo valioso, afortunado o casual, puede tener que ver con problemas de relación, entre comillas, conyugales, o puede tener relación con un descubrimiento de un continente, o puede tener relación con el descubrimiento de la península. Y luego una segunda cuestión en relación con la etimología. Echamos mano al nombre de una isla. Antes de Ceilán, pues, por lo que ellos utilizan Serendipia. Entonces, a la hora de castellanizarlo, pues estamos también como otros ejemplos de que cuando cogemos un nombre propio, llamas Stend, ¿no? Todo el mundo sabe lo que es un Stend, nos han puesto un Stend, ¿no? Stend es un apellido, ¿no? Serendip es el nombre de una isla. Pero cómo se adapta, he conseguido leer la argumentación, incluso el Juan Gil, la traducción de serendipia, serendipiedad. Estamos hablando de un nombre propio. En Stend hemos puesto una E delante. En este caso, que el origen es otro nombre propio, ¿qué normas tenemos? Muchas gracias, don Pedro. Como ven ustedes, señores del público y señoras del público, este es un ejemplo muy claro de cómo se puede alargar por caminos muy diversos y haciéndose muy interesante el estudio de una papeleta, en este caso de chiripa y de serendipia. Continuaremos con ambas en el próximo pleno, en el apartado de papeletas. Ahora me veo obligado a cortar esta interesante discusión y pasar a la segunda parte de la sesión, que son los tratamientos por parte de los académicos de algunos problemas monográficos de la Constitución y de la lengua de la Constitución. En primer lugar, tiene la palabra don Pedro Álvarez de Miranda para hablar de las palabras de las Cortes.